¿Cuántos están felices de estar el día de hoy en casa de Jesús? Le voy a volver a preguntar, ¿cuántos están felices hoy de estar en casa de Jesús? Estábamos hablando con los chicos antes de comenzar el servicio y les decía, no hay cosa más preciosa que servir a Dios. Entonces, cuando uno tiene esta oportunidad de hacerlo, lo hacemos con total alegría. Y sé que Dios nos va a hablar en el día de hoy, que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Mientras tanto, nuestro pastor Marcelo está en Argentina, está visitando las iglesias allí. Pasó, yo más o menos le voy contando las cantidades de cosas que hace en el día de iglesia en iglesia. No es de gracia en gracia, es de iglesia en iglesia él. Entonces, me sorprende la energía que tiene, porque dice que una iglesia a la mañana, que está con los pastores a la tarde, que luego a la noche está sirviendo a Dios. Yo creo definitivamente que cuando uno pone su vida al servicio de Dios, Dios genera nueva energía para cada uno de nosotros. Así que si estás bajo de energía, tómate un Red Bull espiritual y ponte a servir a Dios, que no hay cosa más espectacular. Estamos en la serie del Reino, una serie especial, espectacular que hemos disfrutado y hemos conversado sobre, primero con las parábolas, Jesús diciendo cómo se compara el reino, y después nos empezamos a meter en cómo se vive este estilo de vida y nos metimos en el Sermón del Monte. Quiero volver a hacer hincapié en algo que empezamos a aprender la semana pasada, que está en Mateo capítulo 5, versículo 8. Fíjense lo que dice este versículo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos un poco de un corazón purificado para poder ver a Dios? Pero me puse a investigar en cuántas veces en realidad uno se esconde de ver a Dios. Ya no es que es mi corazón, sino que uno empieza a esconderse. Situaciones en las cuales uno empieza a poner un límite a ciertas situaciones y uno empieza a esconderse detrás de esto. Que es bastante a veces ingenuo. Imagínese jugar a las escondidas con Dios. Es muy fácil perder porque Él sabe todo el tiempo dónde estamos. Pero leía, por ejemplo, y quiero que nos vayamos al que va a ser nuestro libro, nuestro versículo básico, que está en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve, ¿qué dice? Miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Estamos ante la primera vez que el miedo aparece en la humanidad. Estamos ante la primera vez que el miedo hace que las personas se escondan. Y quiero que nos metamos a investigar un poco eso. Hoy quiero que hablemos del miedo. Hoy quiero que hablemos del temor y de cómo podemos superar muchas veces los miedos que tenemos. Hoy la enseñanza se llama Del otro lado del miedo. Hace un año atrás fui con mi esposa y un grupo de jóvenes de la iglesia. Querían ir a una casa embrujada, querían ir a un lugar donde asustan a las personas. Y yo nunca en mi vida me había dado cuenta hasta ese día lo asustadizo que soy. Pero sorprendente, yo no estaba consciente hasta qué punto yo lo era. Entonces recuerdo que entramos al lugar y obviamente yo como buen hombre estaba al lado de mi esposa y me hacía el macho, me hacía el que no tenía miedo. Estaba entrando y de repente, ¡puf! ¡Ay, ay! Bueno, entonces me acomodaba otra vez y empezamos a entrar a la casa esta donde tiene como pasadizos muy pequeños. Entonces es como que uno se va metiendo y por todos lados empiezan a aparecer. Es lo más horrendo que viví en mi vida. Entonces lo que empezó a pasar es que, según yo, para proteger a mi esposa, lo que hice fue ponerla delante mío y abrazarla desde atrás. Porque yo decía, así la estoy protegiendo. Claro, lo que me empezó a pasar es que cada vez que salía alguien de algún lado, lo que yo hacía era ¡ah! ¡Ah! Cuando salimos, antes de entrar a la segunda casa, me dice mi esposa, Ezequiel, me estás usando de escudo, no me estás protegiendo, te estás protegiendo conmigo. Entonces, definitivamente, ese fue el último lugar. Dije, no, muchachos, ustedes sigan, yo me siento acá, tomo café, ustedes sigan haciendo lo suyo. Ahora, lo que me di cuenta es que muchas veces, cuando tenemos temor, lo primero que empezamos a hacer es escondernos detrás de algo, escondernos detrás de alguien. Y de hecho, si nos damos cuenta, es lo mismo que hace Adán. Dice que tuvo miedo y por eso se escondió. Entonces quiero que analicemos 4 cosas que hace el miedo en nuestra vida y vamos a aprender cómo superarlas juntos. Lo primero que hace el miedo es anunciar tu desnudez. Lo primero que hace el miedo es decir, está desnudo. Lo primero que hace es decirte, hay áreas en tu vida en las que estás desprotegido. Y te ataca el corazón y te dice, estás desnudo en este área. Y te empieza a hacer sentir inseguro. Empieza a trabajar cosas internas en tu vida. Empieza a decir, esto que nadie conoce, yo sí lo conozco y lo empieza a exponer.
Lo primero que el miedo hace es decirte, hay cosas que están dentro de tu vida y yo las conozco. Y uno empieza a sentir que esa desnudez que uno trae, que nadie ve, uno empieza a sentirse y a esconderse. Dice que lo primero que hizo Adán fue esconderse detrás de los árboles. El problema es que los árboles nunca van a tener la posibilidad de esconder tu desnudez. Uno empieza a esconderse a veces con ciertas situaciones donde tiene miedo, empieza a esconderse detrás del enojo, empieza a esconderse detrás de una cara seria, empieza a esconderse de decir, si tal vez pongo una pared delante mío, la gente no va a poder atravesar hasta allí, entonces no sabrá lo que estoy sintiendo. Y lo que pasa es que en realidad estamos viviendo toda una situación interna, pero estamos escondidos detrás, porque hay alguien que vino y nos dijo, el diablo viene y te dice, este es lo que estás viviendo. Esta es tu desnudez, esta es tu situación en la cual sientes que si das este paso para acá o para allá vas a estar sin protección. La desnudez nos hace quedar a los ojos de las demás personas como un ridículo. Y el miedo hace eso, te dice, en esto si lo sacas para afuera vas a quedar como un ridículo. Entonces lo que empiezas a hacer es obviamente a esconderte. Es como le pasa por ejemplo a mi sobrinito cuando empezaba yo a jugar con él, era bien chiquito. A mí me gustaba, como soy tío, tengo esta habilidad que no tengo la responsabilidad de padre. Entonces, como buen tío, puedo tirarlo en el aire, hacer y ver cómo la madre se asusta hasta el horror, ¿no? Hacía, ¡ah! Entonces, agarraba a mi sobrino y lo tiraba en el aire bien alto y lo tomaba de vuelta. Pero recuerdo la primera vez que lo tiré y él, la cara de horror en el aire fue como decir, nunca entendí que esto iba a pasar. Pero obviamente lo agarré de vuelta. Claro, era la primera vez que él se sentía separado de mis brazos. Muchas veces en la vida nos pasa así. El miedo nos hace creer por primera vez, nos hace sentir por primera vez que estamos separados de los brazos de Dios. Lo que no sabemos es que cada vez que caigamos, no importa cuán alto hayamos ido, cada vez que caigamos caeremos en los brazos de Dios otra vez. El problema es empezar a entender que ese es el proceso en el que vamos a trabajar. Lo que pasa es que el miedo empieza así como cuando uno va creciendo y uno se va haciendo adulto y uno entre los 8 y los 10 años parece que uno no tiene miedo a nada y uno empieza, conforme va creciendo, a tener mayores miedos. Se da cuenta que cuando uno era más pequeño te subías a lo que fuera, a una montaña rusa o a lo que fuera. Conforme vas creciendo como que empezás a darte cuenta de decir, la montaña rusa, ¿quién la armó? ¿Quién puso el último tornillo? Uno empieza a darse cuenta que todo es falible y uno empieza a tener mayores miedos. Con la adultez uno empieza a darse cuenta ya, cuando uno era niño uno no se da cuenta cuando estaba desnudo, cuando uno va creciendo, espero, y si no es un buen momento para entenderlo, uno se da cuenta cuando está desnudo. Si todavía no lo entendió es un buen momento hoy para entender cuándo es que uno está desnudo. Pero lo mismo pasa con la espiritualidad y tu miedo interior. Parece que esa desnudez se empieza a hacer cada día más aparente y empiezas a protegerte. Y empiezas a esconderte detrás de cosas. Empiezas a esconderte detrás de enojos, detrás de silencios, detrás de distintos arbustos y árboles que en realidad nunca van a lograr proteger lo que estás viviendo interiormente. Lo interesante es que cuando Dios lo busca, le dice, ¿dónde estás, Adán? Sale Adán y le dice, me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo. Y Dios lo miró como diciendo, siempre estuviste desnudo. Es que la realidad es que Dios conoce tu desnudez. Y para Él no es un problema. Dios conoce tus áreas oscuras. Dios conoce lo que es nuestra sombra. Aquellas situaciones que no queremos mostrar a nadie. Y para Él no es un problema. El amor de Dios es tan grande que Él conoce tus áreas desnudas y Él aún así te va a seguir buscando. El problema es entender de que hay veces que hay ciertas sombras que me van a seguir siempre y que necesito entender que son parte de mí. Es abrazar lo que estoy viviendo. Entender que lo que estoy viviendo tiene un sentido. Entender que eso es, hay dos maneras de vivir ese tipo de cosas, o escondido o asumiéndolo. Hace varios años atrás teníamos en aquella punta del stage de la iglesia un pequeño switch que apagaba unas luces que habíamos comprado y las luces hacían exagerado ruido. Hacían como un ruido como de turbina. Entonces, lo que teníamos que hacer es durante la música las prendíamos, pero durante la prédica había que apagarla. Entonces lo que le habíamos enseñado al guitarrista de aquel lado era que cuando llegara el momento de la prédica tenía que apagar el switch y las luces hacían... El problema era cuando se nos olvidaba el switch prendido. Entonces el pastor estaba queriendo predicar y parecía que tenía una turbina de avión encima. Estaba hablando y se escuchaba... Entonces,
había que pasar, porque nosotros estábamos a aquella punta, por todo el stage mientras el pastor predicaba, hasta aquella punta para apagar el switch. Ahora, había dos maneras de pasar. Una era la manera de, así tipo escondido, como quien dice, voy a apagar el switch. Y uno miraba así como un poquito de costado. Y la otra es caminando. ¿Cuál es el problema cuando uno pasa así? Que primero todo el mundo te ve de la misma manera y te ves ridículo. Porque estás caminando a apagar un switch, es obvio, pero estás así, tratando de esconder algo que es obvio. O puedes caminar tranquilamente. Lo mismo pasa con tu vida. Los miedos lo que hacen es hacerte caminar ridículo, cuando en realidad necesitamos asumir ciertas desnudeces en nuestro corazón y poder entender que Dios puede cambiarlas una vez que las asumimos. Lo segundo que el miedo hace es que te empieza a decir, ok, vamos a hacer algo, vas a esconderte detrás de los árboles y empieza a empujarte y decir, este es tu límite. Entonces empieza a decirte, ok, estos son los árboles, empiezas a asumir que detrás de esto te tienes que esconder. Lo que no te estás dando cuenta, que lo que el miedo hizo en realidad al hacerte esconder detrás de eso es marcar un perímetro. Puso un límite al cual ya no vas a poder avanzar nunca más. Y empieza a decir, ok, ahora a partir de ahora, lo que hice fue esconderte detrás de los árboles y ahora vas a quedar escondido detrás de este perímetro y empieza a decirte, este es tu límite para salir. Lo que pensabas que era tu área de seguridad pasó a ser tu área de límite. Lo que pensabas que te protegía de la afuera, en realidad ahora te limita de la afuera. Porque cuando marca un perímetro, te dice, lo bueno está allá, pero tú te vas a quedar de aquí para adentro. Y muchas veces cuando antes podías salir de este perímetro y conversar con otros, empezaste a encerrar y empezaste a quedar dentro de las paredes de tu propio miedo. Y empezaste a no poder salir. Y el problema es que el miedo genera siempre la misma pregunta. ¿Y qué si? Voy a dar este paso. ¿Y qué si te va mal? ¿Y qué si no? Y la respuesta del miedo es siempre la misma. La respuesta del miedo es no. Ante las preguntas que hagas, el miedo siempre tiene la misma respuesta y es no. Fíjese, quiero que juguemos un juego juntos. Voy a contarle una historia, pero lo que necesito para este juego es que en todo lo que le diga me tiene que decir que sí. ¿Estamos de acuerdo? Confíeme. No le voy a pedir nada loco, no se preocupe. Entonces, ¿quieren que contemos una historia? En la historia hay un castillo. En este castillo vive una princesa. La princesa es raptada por un dragón. Pero luego el príncipe azul aparece. El príncipe azul mata al dragón. Rescata a la princesa. Y viven felices para siempre. Darse un aplauso, qué linda historia hemos contado juntos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero usted me va a responder que no absolutamente a todo, ¿ok? Muy bien, perfecto, están entrenados. ¿Quieren que contemos una historia? ¿Ok? ¿Se dio cuenta como una serie de sís han de llevarme a algún lado? Un solo no elimina toda la oportunidad de vivir algo. Contamos una historia sumando una serie de sís, pero el miedo lo que hace es decir, no, hasta acá. Hasta acá hemos llegado. Lo que hace es marcarte un perímetro desde este lugar para adentro. Una serie de sís han de llevarte a un lado. Un solo no ha de limitarte y dejarte frenado en donde estás. Porque lo que el miedo quiere generar es hacerte creer que lo bueno está de aquí para afuera, pero que no es un lugar para ti. Ante la pregunta del ¿y qué sí? Lo que va a hacer es dejarte adentro. Entonces lo primero que el miedo hace es que anuncia tu desnudez. Lo segundo es que marca un perímetro. Te dice desde aquí para adentro y empieza a responder absolutamente a todo que no, en todo lo que vivas. Lo peor es que el miedo lo que hace es hacerte sentir que estás solo. Porque una vez que estás dentro del perímetro, te hace creer que sos el único que lo está viviendo. El gran problema de los miedos es que somos los únicos en creer decir, este es mi único miedo, a mí solo me pasa. Pero la realidad es que muchos vivimos los mismos miedos. Muchos tenemos miedos a cómo va a salir mi vida si tomo esta oportunidad. Muchos tenemos miedo a cómo va a cambiar la situación si el proceso lo puedo superar. Muchos tenemos miedo a si el resultado no va a ser el que esperaba. Los miedos en general son compartidos. El problema es que el miedo te cuenta la historia de que sos el único que lo está viviendo y te aísla. Te hace sentir solo. Hace un par de semanas atrás estábamos viajando con mi esposa
Y no soy una persona en general que tenga miedo con los aviones. Tengo miedo con otras cosas, pero no con los aviones. Entonces, estábamos a punto de salir, pero uno siempre tiene ese cosito dentro, ¿no? Como decir, semejante pájaro de metal que lo hagan volar no da un poquito de miedo. Entonces, para colmo, estábamos en una aerolínea barata y eso, uno siente a veces que la aerolínea barata en cualquier momento te dicen, sosténgame la turbina usted, por favor. Te da esa sensación por momentos, ¿no? Entonces, yo aprendí igual que cuando uno tiene miedo tiene que mirar a la azafata. Mientras la azafata esté bien, estamos todos bien. Entonces, recuerdo que se fueron todos a sus lugares, vamos a despegar. Entonces hace... y ya estaba carreteando el avión, no había levantado todavía, estaba carreteando, hace... y se detiene el avión. Me dice, si van a arreglar el avión, arréglenlo antes de que me suba. No me da, esa idea de que están arreglando el avión y te tenés que subir después te da un poco de cosita, ¿no? Sí, nos olvidamos un par de piezas, o sea, da un poquito de miedo. Pero lo que me sorprendió es que, imagínense, empecé a darme cuenta cuántas otras personas dentro del mismo avión en realidad tienen pánico a volar. Recuerdo que había un muchacho alemán alto así, gigante, pero de por sí para mí la gente es alta, pero él era más alto. Y estaba llorando sobre el pecho de su madre. ¡Oh, oh! Imagínense, él alto y yo chiquitito, argentino, diciendo, tranquilo, no pasa nada. Lo que me daba cuenta es que muchas veces las personas tienen miedo mucho más allá de la apariencia que tenga afuera. Pero lo que el miedo hace es aislarte de adentro y hacerte creer que sos el único que lo está viviendo. Por eso Dios creó la iglesia y la familia. Por eso nos hizo compartir. Por eso nos hizo relacionarnos. Por eso es importantísimo que vengas esencial. Porque sales de tus miedos, compartes con otros, te relacionas. La iglesia no es un lugar al que vas. La iglesia es un lugar que se genera cuando nos juntamos todos juntos. La iglesia es una familia. Cuando empezamos a compartir las situaciones que vivimos y empezamos a entender de que en realidad no estamos solos, y lo que hizo el miedo fue aislarnos, hacernos creer que somos los únicos que estamos viviendo y estamos de aquí para atrás. Ahora, lo primero que hizo fue anunciar mi desnudez, lo segundo es marcar el perímetro, lo tercero que el miedo hace es obstruir nuestra mirada. Empieza a contar una historia totalmente distinta a la real y empieza a decir, no mires a Dios, mírame a mí. Porque el miedo lo que hace es atraer tu mirada hacia Él y empieza a hacerte creer de que la historia que Él está contando es la que es. Me puse a pensar y estaba analizando que si el pecado entró con Adán, dije, tal vez el miedo en realidad es pecado. Pero dije, no. El miedo no es pecado. Pero la consecuencia del pecado es miedo. ¿Me siguió hasta ahí? O sea, la primera vez que el hombre se sintió lejos de Dios, empezó a sentir miedo. Es cuando nuestra vida se empieza a alejar de Dios, empieza a sentir miedo de la desprotección. Empiezo a creer de que Dios no es tan Dios como para protegerme en las situaciones que estoy encerrado. Leí el otro día el título de un libro que decía, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. A veces que hacemos a Dios tan pequeño. No, Dios hasta ahí no llega. Hasta esas situaciones no me va a poder abrazar. Y empezamos a sentir por primera vez la distancia de lo que estamos viviendo. Y empezamos a creer de que el pecado nos aleja de Dios y te hace sentir inseguro. Y te hace decir, no, ya en esta estoy solo. Ya en esto, entonces lo que el miedo hace es obstruir tu mirada y decir, a partir de acá no mires. Pero Dios sabía muy claramente que la vida lejos de Él genera miedo. Él sabía muy claramente que cuando te alejas, tu corazón empieza a sentir miedo, porque lo que necesitamos es el abrazo del Padre. Tanto lo sabía que esta semana investigando me encantó encontrar esto. ¿Sabe cuántas veces en la Biblia está escrito la palabra no temas? 365 veces aparece la frase no temas en la Biblia. Una por cada día de tu vida. Todos los días necesitas levantarte y entender que Él dice, no temas, no temas. Porque lo que Dios ha hecho desde el comienzo es tratar de otra vez volver a acercarse. Porque dice, fíjense que Adán estaba escondido y Dios no dijo, bueno, cuando salgas del escondite a verme a buscarme. No, dice que Él lo fue a buscar. ¿Dónde estás? Dios sabe dónde estás. Dios sabe en el lugar en el que te has metido, pero Él no va a dejar de decir, no, se terminó esto, quedaste afuera. No. Dice, yo he de irte a buscar.
Por eso la Biblia dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? No hay manera que pueda ser separado del amor de Dios, porque Él te va a ir a buscar las veces que sea necesario. Entonces, lo que me interesaba es que luego de obstruir tu mirada, el miedo retiene tu potencial, porque lo que hace es que cuando te encierra, todo el potencial que Dios puso en tu vida queda detenido, porque Dios puso algo en tu vida, un potencial que necesita ser liberado, que el mundo necesita escuchar, pero lo que el miedo hace es retenerlo, porque el diablo claramente sabe que él no puede robarte el llamado de Dios, pero sí puede robarte la confianza y esconderte. Entonces ataca tu confianza, entonces te ataca en la mente, te ataca solo. Empieza a decir, ok, si no le puedo robar el llamado, por lo menos le voy a robar la confianza. Y lo que nos hace creer es que todo lo bueno está allá y que todas las cosas importantes están allá, pero yo estoy aquí metido adentro. Y tal vez te pasó a mí como a mí cuando era pequeño, que te fuiste a dormir y estás así durmiendo y de repente abrís un ojo y mamá dejó una sábana en una silla y la sábana hace como así. Y uno empieza a sentir como miedo, ¿verdad? Empieza a decir, ay. Y hay una seguridad extraña que uno tiene, que es que si prendo una luz, ya está, los fantasmas se van, ¿no? Entonces como que uno prende la luz y dice, ya está, con esto me quedo protegido. De hecho, yo tenía esta idea cuando era pequeño, de que alguien me corría. Entonces, si yo corría antes y prendía la luz, me salvaba. Y gracias a Dios llegué todas las veces, por eso ustedes me ven vivo hoy aquí. Pero entonces uno tiene esta idea extraña en la cual uno dice, me protejo a través de la luz. Tal vez sea real. Tal vez la luz de Dios puede proteger tu vida. Pero el problema es que detrás hay sábanas, hay situaciones que te hacen creer historias, pero estás retenido porque lo que el diablo hizo fue meterte dentro de 4 paredes, 3 paredes y hacerte sentir que esto es tu límite. Pero el problema de lo que no se sabe es que tu potencial en realidad está contenido dentro del miedo. Y en realidad este perímetro que se marcó es peligrosísimo para el diablo porque sabe que el día que lo rompas, todo tu potencial puede ser liberado. Esto es como el día que pierdes el miedo cuando te toca ir a comprar un carro. Hay 2 maneras de ir a comprar un carro y perdón si alguien aquí trabaja en un dealer y le desarme la situación. Hay 2 maneras de comprar un carro. Una es llegar y decir, ay, por favor, véndame un carro. Y ahí, ¡zas! Cuota de $1,000, ahí no hay problema, ahí se encargan. O la segunda es cuando uno llega con la seguridad de decir, ah, no, el carro usted me lo va a vender. Y cuando ya no tienes miedo de perder el carro, has perdido, el vendedor pierde total fuerza porque el miedo lo que hace es contarte la mentira de lo tapado. Pero cuando pierdes el miedo, todo tu potencial es liberado. ¿Y qué si el perímetro que marcó el miedo, más que ser un perímetro, es una faja de inauguración? ¿Qué si tu vida esté allí y en realidad lo que está delante no es más que la faja de inauguración para la nueva vida que vas a vivir? Para lo que Dios soñó que está delante tuyo. ¿Qué tal si esto que se puso delante tuyo en realidad lo único que hizo fue prepararte para lo que hace de vivir allá afuera? ¿Qué tal si pudiéramos vivir fuera del perímetro del miedo? ¿Qué tal si hay una vida que Dios preparó pero que tiene que ser entonces algo espectacular? ¿Qué tal si la faja que está delante tuyo, que fue tu perímetro, no es más que la faja de inauguración para la nueva vida que Dios quiere que vivas? ¿Cuántos están listos para cortar el perímetro y empezar a vivir la vida que Dios quiere? ¿Qué tal entonces si en el nombre de Jesús declaramos hoy que la libertad se da sobre cada uno de nosotros y que la nueva vida que Dios te llama se inaugura en el día de hoy? Dale fuerte tu aplauso al Dios que te hace libre. Es la faja de inauguración para una nueva vida en Él. En gracia iré, al mirar tu cruz yo soy libre. Ponte de pie, alaba a tu Dios. Muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré, al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. De
gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Ahora, cada vez que te encuentres con el miedo tienes dos opciones. La opción de escuchar al miedo o de escuchar la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículos 17 al 19. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor, dice, no hay temor. Fíjate lo que dice. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En el amor de Dios, usted siente la protección de lo que sea que tenga que vivir. Del otro lado del miedo, siempre va a encontrar el amor. Ahora, la realidad es esta. El miedo genera 4 cosas. Lo que el miedo no sabe es que cada vez que la genera, lo que te está es predisponiéndote para encontrarte con el amor de Dios. Fíjate lo que te digo. Lo primero que hace es anunciar tu desnudez. Repasemos juntos. Lo primero que hace es anunciar nuestra desnudez. Lo segundo que hace es marcar tu perímetro. Te dice, hasta aquí has de llegar. Lo número 3 que hace es obstruye tu mirada. Lo cuarto que hace es retiene tu potencial. Pero cada vez que el miedo genera estas 4 cosas, lo único que hace es prepararte, porque del otro lado del miedo se encuentra el amor de Dios. Esperamos que hayas disfrutado mucho de esta enseñanza. Estamos seguros que te llevas herramientas nuevas que te ayudarán a entender los planes que Dios tiene para tu vida. Te esperamos todos los domingos en los horarios que ves en pantalla. Pero durante el resto de la semana podemos seguir en contacto por medio de todas nuestras redes sociales y además puedes ver las prédicas de la serie actual y las anteriores suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Gracias por ser parte de Casa de Jesús, una iglesia libre, alegre y viva.